Buenos días, hermanos. Estamos estudiando una serie, ¿cierto? En primera carta a los tesalonicenses que se leyeron ahora sí, ¿no? ¿Quién se leyó por lo menos el primer capítulo? Bien, habemos lectores del primer capítulo y vamos a estar allá entonces en primera a los tesalonicenses, una serie que se llama Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo tenemos en Él, todo lo esperamos en Él. Y ese es el tema que está hablando la carta. Y hoy día vamos a hablar de casi lo mismo que hablamos el domingo pasado, las marcas de la iglesia. El domingo pasado fue la fe, hoy vamos a ver el amor. Y dice Pablo, por ejemplo, allá en la carta a los Efesios, que nosotros debemos edificarnos mutuamente en amor. Es la forma en que el Señor está edificando su iglesia, en su verdad, pero con amor. Y por eso puse una foto de una construcción, o por lo menos de herramientas para construir, ¿qué cosa? La iglesia en amor. ¿Y qué es la iglesia? Nosotros, todos nosotros, unos y otros, tenemos que edificarnos mutuamente en amor. Esa es la idea que puse en la foto. Pero vamos a ver qué es lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias te damos por cómo tú has dispuesto que por siglos de siglos vayamos aprendiendo de ella para ir conformando nuestro carácter a Cristo, para ir creciendo como iglesia según tus propósitos, para ir disfrutando también de todas las bondades que tú derramas en medio nuestro por tu gracia. Gracias te damos hoy por tu amor, que es el que nos salvó, por tu amor, que es el que nos guía, por tu amor, que es el que permite que podamos crecer, por tu amor, que también nos empuja a llevarlo a otros que aún no conocen tu palabra. Rogamos hoy, Señor, que tú estés hablando en nuestros corazones en amor, en el nombre de Jesús. Amén. Las marcas de la iglesia, el amor, y estamos allá en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos, y vamos a leer 2 y 3. Y Pablo va a dar gracias al Señor por la iglesia, ¿sí? La iglesia que el Señor puso en Tesalónica. No había nada ahí, sin embargo, le dio instrucciones a sus siervos, Pablo y su equipo, para que vayan allá y no a otra parte. Recuerdan, ¿no? Que querían ir a Asia y el Espíritu Santo les dijo, no, a Asia no, vayan a Tesalónica. Y dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Está dando gracias, ¿por qué? Por todos, por toda la iglesia, no deja ni uno fuera. ¿Y de qué manera? Sin cesar, permanentemente, todo el tiempo. Es interesante tener un corazón como ese, y ese es un corazón que ama a los hermanos. Hay un dicho anónimo que dice, no temo envejecer, pero temo envejecer y ser igual a como soy ahora. Hay diferencia, ¿no? Porque vamos a envejecer igual, ¿ya? Y él dice, no, yo no temo envejecer, lo que yo temo es envejecer y ser igual que ahora, a como soy. O la idea es, no podemos vivir sin mejorar, sin crecer en nuestro andar con el Señor. O vivir por la fe. ¿Sí? No podemos convertirnos un día a Cristo y empezar a andar por fe y 30 años después seguir andando igual. No podemos no mejorar o no crecer en el amor por los demás. ¿Cómo ama el mundo? ¿Bien o mal? Malito, ¿cierto? Bueno, cada uno de nosotros amaba de la misma manera antes de que el Señor nos llamara. Y tenemos entonces que crecer en el amor de Dios, ese en el cual nosotros no amábamos antes. Entonces tenemos que
cambiar o mejorar nuestro amor por los demás. Y, por último, tenemos que mejorar nuestro conocimiento de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Está en su palabra. Él nos dice cómo es Él. Pero tenemos que aprender juntos, ¿sí? A conocer al Señor. Y cuando Dios ve nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, que son las tres cosas por las cuales Pablo está dando gracias, que forman parte del carácter del cristiano, entonces Dios dice que esa es la manera en que Él evalúa la madurez espiritual de la iglesia. Hay muchas cosas más, ¿sí? Pero estas son las tres que encierran todo. Fe, esperanza y amor. Y Dios evalúa según nuestra fe, según nuestra esperanza y según nuestro amor, la madurez que tenemos como iglesia. ¿Ok? ¿Qué es la iglesia? Cada uno de nosotros. ¿Dónde empieza la iglesia? Y no estoy hablando de un tema del tiempo. ¿Sabes dónde empieza la iglesia, no? En ti. Ahí comienza. En la medida que tú comiences a vivir por fe, con esperanza y a mostrar el amor al resto de la iglesia, entonces vas a influir en el resto de la iglesia. La iglesia empieza por ti. Y esta fe, con la cual tú vas a vivir para motivar a la iglesia, debería movernos también a hacer las cosas por amor. Que es interesante el orden que pone Pablo acá, en el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, acciones, ¿ok? Del trabajo de vuestro amor, porque esas acciones son hechas por el amor y motivan al amor. Ahora, esa palabra trabajo no es la misma que obra, aunque en el español parecía que dicen lo mismo, obra de fe, trabajo de amor. Esa palabra trabajo está hablando de un arduo trabajo. Incluso en algunos textos se traduce como molestia. No es algo que nos guste hacer, pero es algo que no solo debemos hacer, sino que cuando Dios transforma nuestro corazón, queremos hacer. ¿Cuánto trabajo le costó al Señor amarnos en la cruz? ¿Habrá sido un arduo trabajo? ¿Sí o no? Tremendo. Y ahí tenemos una idea para entender a qué se refiere con esa palabra trabajo. ¿Ok? Y entonces debería motivarnos a amar sin medir cuánto me cuesta. Esa es la idea. En Gálatas dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y está diciendo, mira, no es como tú seas, ni lo que tú tengas, ni lo que tú hiciste, sino es la fe, las obras que tú haces por fe, motivadas por el amor. ¿Se dan cuenta que van juntas? ¿Y cómo verifico esas cosas en la iglesia? ¿Cómo sé yo que estoy haciendo esas cosas en la iglesia, en la práctica? Bueno, en los avisos se habló del discipulado, ¿no? Bueno, voy a enseñar. ¿Por qué? Por amor. ¿Cuánto cuesta enseñar a otro? Y podemos hablar de cuando llueve, ¿sí? Juntarnos en algún lugar para hacer un discipulado. No es fácil. O cuando no entiendo. Tampoco es fácil, requiere trabajo. O servir en la iglesia. Y gracias al Señor, se han inscrito nuevos maestros en la escuela dominical. ¿Sí? Estoy sirviendo en la iglesia por fe, en amor. Y la clave es esa. Tiene que ser en amor, no tiene que ser por cumplir. Por cumplir no vale. ¿Sí? Cristo dijo, voy a venir a este mundo y voy a morir por cumplir. ¿No? No vale. No tiene ningún sentido. Para eso Dios hubiese inventado otro sistema. No, la única forma en que Dios podía salvarnos a nosotros es por amor. Ese es
tremendo milagro que hizo el Señor y el tremendo trabajo de amor para con nosotros. Por lo tanto, cuando empezamos a pensar un poco en cómo es realmente este amor, debiera transformarse en una marca que nos distingue a cada uno, pero como cada uno somos iglesia, va a ser una marca que distinga a la iglesia. La marca de la iglesia es el amor, y lo dijo el mismo Señor, ¿no? En esto conocerán todos, todo el resto, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué cosa nos distingue como discípulos del Señor, como cristianos, como iglesia? El amor los unos para con los otros. Ahí está la marca, la dijo el mismo Señor Jesucristo en la cena. ¿Para quién es eso? Para ti y para mí, o sea, para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Dónde comienza la iglesia? Entonces, no pienses en tu hermano como ama a tu hermano. Ahora, pon tu mano en el corazón y di cómo estoy amando yo, para mostrar esa marca que el Jesús puso en mí para que se muestren por medio de la iglesia. Por eso está orando Pablo a los tesalonicenses. Y es un tema en el cual necesariamente tenemos que reconocer que no estamos bien todavía, que estamos creciendo y que necesitamos toda la ayuda del Señor para ir más allá de donde Él quiere, para amar con todo mi ser. ¿Nos dice eso el Señor? ¿Cómo quiere que lo amemos a Él? Con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y de esa misma manera tenemos que amarnos unos a otros. Bueno, Señor, ayúdanos a eso. Eso es lo que queremos y ese ya es un muy buen primer paso. En el amor, y en el texto que leímos en 1 Juan, al principio allá en 1 Juan capítulo 4, más adelante va a decir, en el amor no hay temor. ¿Han leído eso, no? ¿Y qué significa eso? Significa que si yo sé que alguien me ama, entonces, ¿qué puedo temer de él? Si alguien me ama con todo su ser, ¿va a querer que me pase algo malo a mí? No. Por lo tanto, ¿puedo temer algo yo? No. Interesante. En el amor de Dios, ¿y cómo te ama Dios? ¿Cómo te amó Dios en la cruz? ¿Cuánto te ama Dios hoy, mañana y en cada segundo de tu vida? Su amor no deja de ser, porque el amor no deja de ser. Te ama todo el tiempo, por lo tanto tú no tienes nada que temer al Señor, a no ser que tú estés escondiendo algo. Pero en general, en el amor no hay temor, porque no tengo nada que temer de aquel quien me ama. Vemos un ejemplo. Pedro, cuando camina por las aguas, ¿recuerdan? Ve al Señor caminando por las aguas y dice, yo quiero lo mismo. Yo estoy parafraseando el texto, ¿cierto? ¿Y qué le pasó a Pedro? Vio la tempestad, vio el viento, vio las olas y se hundió. ¿Qué fue lo que dejó de ver Pedro? ¿Por qué tuvo miedo? Y la respuesta es obvia, dejó de ver al Señor y todo lo que es del Señor. Y ese es un ejemplo que tenemos para ver, para pensar en dónde están puestos nuestros ojos. ¿Tienes los ojos puestos en el amor de Dios? No ahora que lo estoy preguntando, todo el tiempo. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué falla nuestra fe? Y muchas veces, y con justa razón, podemos echarle la culpa al enemigo. Y sí. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a encargar de distraernos, así como salió un viento y Pedro vio las olas y se hundió. El enemigo nos va a distraer con cualquier cosa que él sabe que nos llama la atención. Vamos a desviar los ojos de nuestro Señor y del amor de nuestro Señor y vamos a caer en lo que sea. Y es muy importante
entonces saber que nosotros tenemos que estar siempre mirando el amor de Dios. Ese es el que nos sostiene. La gracia de Dios se verifica en su amor. La salvación que nos dio el Señor se verifica en su amor. Todo viene de su amor, por lo tanto, ¿en dónde vamos a fijar los ojos? ¿En Dios, que nos da de su amor, o en Dios, que también hace el viento? ¿O en el viento? ¿En cuál? Cuando falla la fe, como el caso de Pedro, o el caso nuestro muchas veces, no puedes ver el amor de Dios. No puedes. Y si no puedes, vas a tener temor. En el amor no hay temor. Cuando tu fe falla, hay temor. Y no nos pasa tantas veces, y a veces pedimos en oración porque estamos en una desesperación, ¿sí o no? Y no sabemos qué es lo que va a pasar y necesito ayuda. Y el amor del Señor, y tú dices, bueno, ¿y para qué me sirve si yo estoy mal? Porque desviaste tu fe. Cuidado con las distracciones. Confía en el Señor, aún si vas a morir. El otro día leí una frase de un teólogo, no sé de qué tiempo es, que decía, cuando estaba en su lecho de muerte, gracias Señor porque no veré más pecado. Wow. Y dice, ¿cómo pudo ver eso? Porque estaba viendo el amor del Señor. Y por eso digo, aún en la muerte no debería fallar nunca nuestra fe. ¿Qué nos complica? Somos distraídos, ¿sí? Y el enemigo lo sabe. Y va a buscar entonces cómo tentarnos, cómo distraernos para desviarnos de la fe. Hay un pasaje ya, acompáñame a Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Estamos allá? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y pensemos en el tema del amor. Si Dios te ama de tal manera que dio todo por ti, ¿qué hay contra ti? Y la respuesta es, ante ese amor no hay nada. Es una pregunta retórica, obviamente, que hace Pablo. Luego dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cuánto amor hay ahí? ¿Cuánto te ama Dios? El que no escatimó ni a su propio hijo, la virtud más excelsa del universo, el glorioso Señor Jesucristo, a ese dio, por ti, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y nosotros pensamos en ver, ¿qué cosas me van? No te desvíes, no te distraigas, piensa en el amor del Señor, eso es lo que te sostiene, y eso es lo que te cubre todo lo que necesitas, porque el Señor lo sabe y te ama. No equivoquemos las cosas. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y conocemos esa frase, ¿no? ¿Hay algo? Y la pregunta, más que haya algo, lo que te está diciendo esa pregunta es, ¿por qué vas a tener temor? ¿Sí o no? Más antes dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Sí? ¿Tienes temor de eso? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si tienes ese amor, no puedes tener temor. Es imposible. Versículo 36. Como está escrito, y esto es lo que voy. Ojo con las distracciones. Yo dependo del amor de Dios. Esa es mi declaración de vida. Eso es lo que el Señor puso en mí, en la salvación. Y es lo que puso en ti, es lo que tiene la iglesia. Por lo tanto, nosotros como iglesia podemos declarar lo que dice acá. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Muertos a los pecados. Muertos así tenemos que morir. No importa. ¿Qué es lo que me importa? Que tú me amas. No tengo temor. Somos contados como ovejas de matadero. Y es un pasaje que quizás no nos gusta leerlo, pero si lo ves desde la perspectiva del amor, qué bueno leerlo.
porque Dios me ama más allá de eso. ¿Y cómo va a ser el amor con nosotros cuando estemos con Cristo frente a frente ahí en el cielo? Pleno, o sea, siempre ha sido pleno, pero lo vamos a ver pleno, pero más encima nosotros lo vamos a amar igualmente plenos. Y Él quiere que nosotros comencemos a vivir esa vida acá. El amor, ese que nos quita todo temor, es un amor que no se cansa, no se fatiga, siempre está, no se agota, no se termina. Es tremendo, porque es infinito, porque es de Dios. Y es un amor, y esta es la parte que a veces nos cuesta más en lo personal entender, que no busca recompensa, que no quiere nada a cambio. Nada. No es que yo quiera un poquito a cambio, no quiere nada a cambio. ¿Cuánto pidió a cambio el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Qué fue lo que pidió el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Pidió algo, no? Sí, perdónalos. No, dale más regalos, porque lo necesitan, pero para Él nada. Cada vez que uno piensa en la cruz, se maravilla más del amor de Dios y comienza a conocer un poco más el amor de Dios y entiendes que el amor es dar. No es otra cosa que dar y dar. Jesús cuando estaba con los discípulos, ¿qué hizo Jesús con los discípulos? Bueno, les enseñaba, daba, ¿sí o no? Les mostraba que Él era el Mesías, les daba, todo el tiempo les daba. ¿Y qué hacían los discípulos con Jesucristo? Señor, ¿y quién va a ser el mayor de nosotros en el reino? ¿No? Pido. ¿Cuánto le daban? ¿Y cómo somos nosotros? A veces como los discípulos y tendemos más a usar al Señor a nuestro favor que disfrutar del amor que Él nos está dando. Y si somos así con el Señor, ¿cómo somos nosotros los unos con los otros? ¿No somos acaso iguales? Que en vez de dar, prefiero pedir, que me amen, ¿o no? Al punto que podemos llegar a reclamar que no me aman. El problema que yo tengo es que a mí no me aman. ¿En quién estoy pensando? En mí. ¿Cuánto estoy pensando en ti? Nada o nada bueno. ¿Es eso amor? No, eso es egoísmo. Si el amor de Dios funciona en ti, entonces no debería importarte si te aman o no te aman. Nuevamente, voy a la imagen, Jesús en la cruz. ¿Cuántos de nosotros estábamos amando a Jesús en la cruz? Ni uno. Sin embargo, Él se dio entero y dejándose nada por amor a nosotros, a sus enemigos, a los que le robaron, a los que lo asesinaron, a todos. A eso les dio, por amor. Pero nosotros decimos, no, este me robó, yo a él no le doy. ¿O no? Y tomamos el amor de Dios y lo guardamos en una caja de 20 por 20 y lo achicamos de una manera espantosa y de ahí vemos si damos o no damos. No, eso no es amor. Eso es egoísmo. Y tenemos que tener bien claro que si Dios puso en nosotros su amor por medio del Espíritu Santo, entonces tenemos toda la capacidad de amar como Dios ama. Y tenemos que aprender a crecer en eso. Nuevamente, ponte una mano en el corazón. ¿Cuánto de eso estás amando? No mucho. Tenemos que crecer, y lo digo en términos personales. Tenemos que crecer entonces en amar. ¿Hasta qué punto? Bueno, yo veo la carta a los tesalonicenses, volvamos allá, y dice Pablo, gracias al Señor por el trabajo de amor de ellos. Y mira cómo aman. Bueno, tremendo. A ese punto tenemos que llegar. No se trata de cuánto me aman, sino que se trata de cuánto te amo. Si yo no amo de verdad,
entonces me voy a comenzar a amar más a mí. Y cuando me amo más a mí, te voy a encontrar todos los defectos habidos y por haber, mi corazón se va a oscurecer, se va a endurecer y voy a llegar a ser como Demas. ¿Se acuerdan de Demas o no? Ex compañero de Pablo. Demas me ha abandonado. ¿Y qué dice el texto después? Porque ha amado al mundo. Eso va a pasar. Y se ha ido a Tesalónica, miren las cosas. Allá fue Demas, pero no a la iglesia, al mundo de Tesalónica, a todos esos de Tesalónica que estaban en contra de la iglesia. Por falta de amor, aquel que debió estar amando a los hermanos se fue en contra de los hermanos. ¿Quieres tú eso en tu vida? Porque ese riesgo está. Si no aprendes a amar, en vez de esperar que te amen. El amor es una virtud en la que nunca debemos dejar de crecer. Pablo en los mismos tesalonicenses les dice, gracias por el trabajo de amor. ¿Cuánto estaban amando a sus hermanos? Vamos al capítulo 4, allá en Tesalonicenses, versículo 9. Mira qué dice Pablo a los hermanos en Tesalónica. Y piénsalo así como que el Señor estuviera diciéndonos esto a nosotros. ¿Ok? Dice, pero acerca del amor fraternal de hermanos, de los unos a los otros, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Cuántos estaban amando los hermanos? ¿Necesitaban crecer o no? Después dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¡Wow! Y están pensando en nosotros, ¿cierto? Y también lo hacéis, versículo 10, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, ¿sí? No solo en tu ciudad, sino que en toda la región. Estamos súper bien, ¿o no? Pero mira lo que dice después. No, todavía no ha llegado. Dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Nunca pienses que has llegado a amar lo suficiente. Porque nunca es demasiado. Siempre se puede más. Y es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y gracias a Dios que pone estos textos para abrir nuestros ojos una vez más y decirnos, tenemos que seguir creciendo en amor. Tenemos que abundar más y más en amor. ¿Por qué? Porque nunca es demasiado. ¿Y cuál es la medida? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Pablo dice a los Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuánto nos amó Dios? Como diría Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Y más que eso. Y dice que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Hasta dónde tenemos que amar? ¿Entiende la frase cuando Pablo dice, prosigo a la meta? Está hablando de esto. A ver si puedo asir, tomar, agarrarme de eso para lo cual yo también fui tomado. ¿Cuál es la meta? ¿Y cómo hago eso? Sed pues imitadores de Dios. Ya, ¿cómo hago eso? ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice, y andad en amor. Ya, sí, pero ¿cómo? Bueno, sigue leyendo, como también Cristo nos amó. Y ahí ya sabes cómo, ¿no? ¿Cómo nos amó? Y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuánto te vas a guardar tú de darle a otro de ti? Por ahí va la cosa. El Señor fue a esa cruz amándote a ti para que la ira de Dios por tu pecado no cayera en ti, sino que la recibiera Él. Así te amó. ¿Sí? Para mirarnos desde el punto de vista de nosotros, que el pecado
que mi hermano hizo contra mí, lo pago yo. ¿Entiendes eso, no? Ese es el amor al que tenemos que llegar. No, pero es que el pecado que me hizo realmente me dolió. ¿Hay pecado que no duela? Y Pablo, ¿qué dice en los Corintios? Empieza a definir el amor, ¿no? Y lo primero que dice, el amor es sufrido. Si no es sufrido, no es amor. Pero tú amas de parte de Dios. Y Dios te está usando para amar a ese otro que necesita ser amado también de parte de Dios. ¿Cuánto de eso vas a guardar? No nos distraigamos. Leamos la palabra. Dios nos está enseñando todo el tiempo el cómo y qué es lo que quiere, qué es lo que ha puesto en nosotros para que lleguemos a eso. Y por eso está dando gracias Pablo a la iglesia. ¿Hasta dónde llega el amor? Nunca es demasiado. Hasta ahí llega. Y es interesante porque me puse a buscar en internet. Les gusta entrar a Google, ¿cierto? Igual, yo hice lo mismo y puse, el amor es demasiado. A ver, ¿qué me decía internet? Y me salió esta frase. Tal vez en el tema del amor, y esto es desde el punto de vista del mundo, ojo, acá estamos en el mundo. Tal vez en el tema del amor, lo que nos ayuda a saber si ha sido demasiado es cuando se ha dado en exceso. Y yo leí eso y dije, ¿cuándo se ama en exceso? Pero eso es lo que entiende el mundo. Tú, oye, ama, pero ten cuidado, hasta ahí nomás. Y entendiendo como exceso todo aquello que cause daño a mí mismo o a otros. Bueno, si me causa daño, yo dejo de amar. ¿Sí? ¿Es eso el amor o no? No, eso es casi como una transacción comercial. ¿Sí? Yo te doy, pero tú dame. Y quedamos como amigos. Por eso fracasan muchos matrimonios. Por eso hay tanto odio en el mundo. Pero nosotros no somos del mundo. Sabemos que somos de Dios. El mundo está bajo el maligno, pero nosotros no. Y nosotros sí podemos amar como Dios ama. ¿Y cuál es la medida del amor? Nunca es demasiado. En Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Me encanta ese versículo. Termina diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que yo estoy viviendo en este mundo, lo estoy viviendo en Él, y Él en mí. El cual, y esto es lo que Él define, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí está definiendo el amor. ¿Sí? Si yo voy a amar entonces, si Él está viviendo en mí y yo en Él, yo voy a amar como Él, ¿sí o no? ¿Cómo me amó Él? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo voy a amar yo? Te voy a amar y entregarme a sí mismo por ti. ¿Cómo me vas a amar tú? Repite conmigo. ¿Me vas a amar? Y entregarte entero por mí. ¡Wow! ¿Cómo nos vamos a amar en los matrimonios? Tarea para los matrimonios. Cuando lleguen a la casa, repítanse esto. Háganlo en serio. Y piénsenlo. Porque eso es lo que está haciendo Dios en nosotros. Porque el amor nunca es demasiado. Y leímos en 1 Juan otra definición de amor. En esto consiste el amor, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Él fue para recibir la ira de Dios por nosotros. Luego dice que el amor debería estar dispuesto a recibir ¿qué cosa? Por causa del otro. ¿Qué precio le ponemos? ¿Hasta cuánto debo amar? ¿Hasta que yo reciba cuánto? Lo que sea. Me encanta un pasaje en 2 Corintios 12, cuando Pablo le está diciendo que él vaya a volver a la iglesia de Corinto, donde tenía hartos problemas los de la iglesia con él, por causa de pecados de la iglesia. Y dice, y yo voy a ir a trabajar por vosotros. Estoy parafraseando el pasaje.
Pero no quiero que me paguen nada, ¿sí? Yo les voy a ir a enseñar, yo voy a ir a trabajar, yo voy a darlo todo por ustedes y yo voy a poner de lo mío. Y aún me gastaré a mí mismo, aunque amándoos más, yo sea amado menos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que nunca es suficiente? Y sigue el pasaje de Juan. Amados, si Dios nos ha amado así, ya tenemos una idea de cómo nos amó, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo? Como Él nos ama. Y en esta frase corta en Tesalonicenses que dice que está orando por la iglesia, por el trabajo de vuestro amor, está orando por esto. No es un trabajo simple, no es fácil, pero podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Este amor, podemos también definirlo de la siguiente manera, es la buena voluntad para con otro. Quizás es más fácil ahí. Y tenemos un texto allá en Lucas al principio, ¿no? Cuando aparece el coro de ángeles y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Se dan cuenta cuando dice buena voluntad para con los hombres? Está diciendo todo el amor de Dios para la salvación del hombre. Y ahora entendemos cuánto es todo el amor de Dios en la salvación del hombre, ¿no? Buena voluntad, así lo define el Señor. Buscar el bien de otro. Y eso requiere esfuerzo. Es una decisión. Yo te voy a amar. Dios tomó esa decisión para enviar a su Hijo. Él nos dijo, yo los voy a amar. Y envió a su Hijo. Y nosotros como iglesia tenemos que tomar la decisión de amarnos unos a otros y decirnos, yo te voy a amar. Es una decisión que ante cualquier problema que haya en la relación no debe cambiar. Igual te voy a amar. Eso no significa aceptar pecados. Hay que hacerlos ver. Hay que tratarlos. Hay que restaurarlos. Pero nunca te dejo de amar. No juntemos las cosas porque hay diferencia. A una costa de sacrificios. En Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Y es interesante, porque dice que vamos a ser tentados, dice que vamos a pecar, porque así somos nosotros, nos conoce, ¿no? Pero dice, cuando resistamos la tentación, cuando haya resistido la prueba, y esa palabra está hablando de este trabajo arduo, ¿ok? Recibiremos la corona de vida. Más encima nos recompensa. Nos dio el amor para amarnos y más encima cuando lo hacemos nos recompensa. ¿Por qué digo eso? Mira lo que dice después, que Dios ha prometido a los que le aman. Tienes corona. Tenemos que amarnos a tal punto de incluso poder sacrificarnos por el otro. ¿Sí? En vez de esperar algo a cambio, solo dar. Está haciendo frío en este tiempo, ¿sí? Voy a dar un ejemplo acerca del frío. Yo tengo un hermano que está muerto frío y yo tengo una chaqueta y el hermano no tiene chaqueta. ¿Qué tengo que hacer? Orar por él. Tengo que darle mi chaqueta. ¿Por qué le voy a dar mi chaqueta? Porque lo amo. Porque me estoy poniendo en el lugar de él. Y sé lo que está viviendo y yo quiero que no sufra y le doy mi chaqueta por amor a él. ¿Qué va a pasar conmigo? Me voy a matar yo de frío ahora, pero no me importa mi hermano. ¿Sí? Ahora, pongámonos del otro lado, del que no tiene chaqueta, y viene este que sí tiene chaqueta, y dice, pucha, ojalá me pasara la chaqueta, voy a orar por eso. ¿En quién está pensando ese hermano? En el mismo. ¿Dónde está el amor ahí? No está. Pero a veces jugamos con eso, ¿sí o no? Y nos compadecemos de hermanos que están pasando por dificultades, pero ese hermano lo que está diciendo es, atiéndanme. No, eso no es amor. No tenemos que confundir las cosas.
No es fácil entenderlo, no es fácil discernirlo, pero tenemos que caminar hacia allá. Todos, el que recibe como el que da, tiene que ser por amor, amor de verdad, no amor para uno, ¿ya? El amor es para el otro, siempre. Por lo tanto, ese hermano que está sin chaqueta debería dar gracias a Dios porque el hermano que está con chaqueta no tiene el frío que él tiene. Eso es amor. ¿Ok? Si entender estas cosas por medio de la Escritura, por medio de lo que Dios enseña, que esto se llama doctrina, ¿sí? Acerca del amor de Dios, o doctrina acerca de cualquier otra cosa que Dios nos enseña en su palabra, no te lleva a amar a Cristo, ¿sí? Si mientras tú vas leyendo y aprendiendo verdades de Dios y esas no te llevan a amar a Cristo, entonces solamente tienes definiciones de parte de Dios y un corazón frío. Eso se ve mucho cuando los hermanos empiezan a... Me pasó a mí en un tiempo, cuando yo comencé a estudiar. Tendemos a caer en esto. Empezar a compartir en redes sociales qué cosas sé del Señor. Y pongo versículos en redes sociales como diciéndole al otro, mira lo que yo sé y lo que tú no sabes. Y haciendo que los otros obedezcan ese versículo cuando yo no estoy mostrando ningún amor. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? No con el teléfono que no se puede pagar. ¿Qué pasa con los hermanos que buscan en la Escritura verdades para plantárselas en la cara a otros? ¿Cuánto amor hay ahí? Yo estoy haciendo esto por amor a ti, ¿sí o no? No, lo estás haciendo por amor a ti mismo. Mira cuánto sé y tú no sabes. Y es muy fácil caer en eso también. ¿Por qué? Porque uno de los pecados que siempre aflora en nuestras vidas se llama soberbia, orgullo. Y la forma de luchar con esos pecados es siendo humilde. ¿Y cómo llega a ser humilde? Amando al otro. Mejor no lo hago, por amor al otro. No necesita saber cuánto sé, necesita amar como yo lo amo. ¿Cómo muestro que lo amo? Oro por él. Soy un testimonio para él. Lo ayudo, lo exhorto, lo que sea, pero por amor. No solo la verdad. En Apocalipsis, Jesús le dice a la iglesia, porque podemos llegar a eso, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo, y esta es la palabra del trabajo de amor, la definición, la misma palabra, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oye, tu doctrina es espectacular. Conozco tus obras, dice el Señor. Pero después le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es más importante? El amor y la verdad van juntos. Pero la verdad sin amor y el amor sin verdad no pueden ir. Tienen que ir juntos. Tenemos que aprender a vivir de esa manera. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero las dos cosas van juntas. Amar, entonces, requiere un esfuerzo, es una decisión. ¿Que tenemos que amar cuándo? Siempre. Pablo da gracias por todos nosotros, siempre. ¿Sí? Y la palabra que usa es sin cesar. Por ese amor. Y ese esfuerzo es lo que hizo el Señor por nosotros y lo enseña muchas veces en las Escrituras. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, voy a vivir en él. De tal manera que la vida de él va a estar dirigida por mi amor. Eso es lo que quiere decir el Señor. Y es una promesa inmensa, y la está cumpliendo en la iglesia, a pesar de nosotros. Podemos ver la vida de Moisés. Moisés tuvo que salir. Moisés mató a un egipcio.
Es un pecado grave, ¿no? ¿Cuánto lo ama Dios por eso? ¿Cuánto lo amaríamos nosotros si mató a un amigo mío? Bueno, Dios lo amó y lo usó y transformó su carácter de tal manera que él dirigió al pueblo durante 40 años, a pesar de que el pueblo hizo lo que quiso y él le tuvo una paciencia infinita por amor al pueblo, ¿sí o no? ¿Se imaginan ser Moisés? ¿Y qué dijo Dios de Moisés? Dijo, mi amigo. ¿Y qué más dijo? No hay otro tan manso como él. A eso te lleva el amor. Tenemos que crecer, abundar más y más en el amor de la forma en que es el amor, como lo enseña la verdad de Dios. Pablo está diciendo esto en esta carta. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones por la obra, el trabajo de vuestro amor. Ahora, hasta la siguiente pregunta. Si Pablo, en vez de escribir esta carta a los tesalonicenses, la hubiese escrito a nuestra iglesia, ¿habría agradecido a Dios así? Con una mano en la Biblia y la otra mano en el corazón, piénsalo. La iglesia empieza en ti. ¿Habría dado Pablo gracias a Dios así por nosotros? ¿O tenemos que crecer un poco? ¿O mucho? Tú sabes cuánto, ¿no? Es un tema para orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por ese tremendo amor que nos das, que nos mostraste en la cruz para dar un ejemplo supremo de qué es el amor, pero que está de tanto en tanto en tu palabra para enseñarnos de tu buena voluntad para con nosotros, de tu gracia que se verifica en un amor real a nosotros, y que nos enseñas también que nosotros tenemos que amarte a ti de esa manera y en ti amarnos los unos a los otros. No podemos amarnos sin amarte a ti. Ayúdanos a crecer en el amor por ti, para amarnos de la misma manera entre nosotros. Ayúdanos a despojarnos de las pequeñeces que tenemos en nuestro corazón, que cobramos a otros como pecados. Ayúdanos a tener los ojos puestos en tu amor para no distraernos en pecados y hundirnos como Pedro. Y gracias porque en tu amor, aún así tú nos tomas de la mano, nos recoges, nos restauras. Pero que no sea un juego, que yo peco y tú me salvas, sino que sea una relación en que tú me amas y yo te amo, así cada vez peco menos contra ti y contra mis hermanos. Señor, hoy día como iglesia te rogamos que tu amor vaya creciendo más y más cada día de verdad, para que tu iglesia muestre el amor de Cristo a todos. Como dice tu palabra, en esto seréis conocidos por todos que sois mis discípulos. Eso queremos en nosotros, amarnos así unos a otros. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.